La caída del Imperio Incaico es quizá uno de los momentos más controversiales de la historia del Perú, tanto por la forma casi fantástica en la que ocurrió como por la cronología confusa y algunas veces contradictoria de los sucesos. Acompáñanos en esta serie de videos para conocer y descubrir, de una forma diferente a como te la contaron, la historia detrás de la caída del Imperio Incaico. La muerte de Atahualpa. Pasada la alegría de la repartición del botín, las murmuraciones contra Atahualpa volvieron a encenderse. Así las cosas, llegó a Cajamarca un joven príncipe hijo de Huayna Cápac. Se llamaba Túpac Hualpa, quien había sido partidario de Huáscar y era por tanto enemigo de Atahualpa. Túpac Hualpa puso al gobernador al tanto de la guerra civil del imperio, así como de la matanza de los príncipes cusqueños perpetrada por los generales de Atahualpa. La llegada de Túpac Hualpa coincidió también con el resurgimiento de las noticias alarmistas que indicaban el inminente ataque de las tropas del Inca sobre Cajamarca. Muchos caciques y señores serían interrogados, y casi todos confirmaron la veracidad de la conjura preparada por Atahualpa, por lo que los soldados se inquietaron más que nunca. Ante esta situación, el gobernador ordenó inmediatamente reforzar la guardia en la ciudad, luego de lo cual fue a confrontar a Atahualpa con la información incriminatoria. Pizarro le increpó duramente a Atahualpa, acusándolo de estar complotando un ataque sobre Cajamarca a pesar de que éste lo había tratado como un hermano. Atahualpa negó categóricamente haber ordenado cualquier ataque contra los españoles, alegando que desde su cautiverio le era imposible poder complotar tal ardid. De hecho, la argumentación del Inca fue tan bien estructurada que causó el asombro de muchos de los españoles presentes, que no concebían cómo alguien a quien consideraban un bárbaro pudiera exhibir la prudencia y lucidez de un monarca europeo. Sin embargo, las palabras del Inca no fueron lo suficientemente convincentes para Pizarro, quien terminaría arrojando unas cadenas sobre Atahualpa, ordenando a los guardias que el Inca las mantuviera puestas desde ese momento para impedir cualquier intento de escape. Advertidos de la posible conspiración del Inca, los soldados no tardaron en responsabilizar de la situación a la excesiva complacencia que el gobernador había mostrado con Atahualpa. Poco a poco la murmuración entre la hueste española fue creciendo, hasta convertirse en una protesta pública con el riesgo de escalar en un conflicto interno. A fin de tratar de controlar la crisis, el gobernador envió una expedición al mando de Hernando de Soto para corroborar si era cierto que un ejército se encontraba marchando en dirección a Cajamarca. Sin embargo, la partida de esta misión de reconocimiento no fue suficiente para calmar la creciente histeria que se vivía en el pueblo, por lo que muy pronto comenzaron a oírse pedidos de terminar con la vida del Inca. Pero no todos los conquistadores querían ver muerto a Atahualpa. Además de Hernando Pizarro y Hernando de Soto, había un reducido grupo de españoles que consideraban que el Inca había honrado su palabra, y que por tanto merecía ser perdonado y llevado a España. Uno de estos defensores era Pedro Cataño, un joven capitán de Hernando de Soto, quien al enterarse de la intención de terminar con la vida del Inca, no dudó en cuestionar pública y abiertamente al gobernador, atrevimiento que le costaría ser puesto bajo arresto. Sin embargo, Pizarro sabía que el requerimiento hecho por Cataño era un asunto que no podía ser pasado por alto, pues mientras mantuviera su valor legal, cualquier sentencia contra Atahualpa sería cuestionable. En un nuevo intento por calmar las tensiones y mantener unida a su hueste, el gobernador ordenó liberar a Cataño, invitándolo además a cenar para limar asperezas. Después de todo, parecía que el joven jinete había logrado salvarle la vida al Inca. Transcurre otra noche tranquila en el poblado de Cajamarca. El gobernador juega naipes con su socio Diego de Almagro y con Pedro Cataño. Esta es sin duda una noche de reconciliación. Tan solo unas horas antes, el gobernador le había agradecido a Cataño el que lo hubiera ayudado a decidir mejor las cosas, palabras con las que el joven capitán se sintió tremendamente halagado. De pronto, la tranquilidad fue interrumpida por el vizcaíno Pedro de Anades, quien llevaba a rastras a un indio portador de una terrible noticia. Un ejército enorme se encontraba a tan solo 15 kilómetros de distancia y marchaba con dirección hacia Cajamarca. Muy pronto los españoles estarían completamente rodeados,
y serían atacados por las fuerzas del general Rumiñahui. Francisco Pizarro no podía dar crédito a lo que estaba escuchando, pero una confirmación con tal lujo de detalle del movimiento de un ejército era un peligro que no podía ignorar. ¿Quién, sino Atahualpa, hubiera podido dar tal orden? La situación se complicó aún más cuando Almagro y los oficiales reales presionaron a Pizarro para que ejecutara a Atahualpa. Sin embargo, el gobernador seguía negándose a esta posibilidad. Verán, Francisco Pizarro podría no saber leer ni escribir, pero era muy inteligente, además de temeroso de las leyes, por lo que estaba al tanto que el ordenar matar a Atahualpa sin las pruebas o al menos la justificación correcta podría ocasionarle muchos problemas con la corona e incluso su destitución como gobernante y la pérdida de todo cuanto había logrado hasta el momento. Sin embargo, cada vez más caciques informaban del avance de un numeroso ejército, lo que lógicamente agravaba los nervios y temores entre la hueste española. A fin de evitar que la situación se saliera de control, el gobernador finalmente accedió a someter a juicio el destino de Atahualpa. Para ello, se conformó un tribunal a cargo de determinar si el Inca había cometido crímenes penados bajo las leyes españolas. 10 indios fueron interrogados, pero sus declaraciones serían interpretadas tendenciosamente por Felipillo, quien guardaba un secreto resentimiento contra el Inca por el amor de una de sus mujeres. Al final del proceso, el Inca sería hallado culpable de cerca de una decena de cargos, incluyendo traición, usurpación, tiranía, regicidio, fratricidio, adulterio, poligamia, incesto y herejía. Para este punto Pizarro ya no podía oponerse a la decisión del tribunal que él mismo presidía, pues el hacerlo hubiera significado un acto de rebeldía. Sin embargo, consultó una última vez con Valverde, quien le confirmó que la sentencia era correcta. Ya sin alternativas, Pizarro no tuvo más remedio que acatar el fallo. Al día siguiente, el escribano Pedro Sánchez de la Hoz notificó la condena al Inca. Atahualpa sabía que este momento llegaría eventualmente, pero la noticia lo afectó de tal forma que intentó apelar ante Pizarro, ofreciendo a sus familiares como rehenes como garantía de que no intentaría atacar a los españoles si era liberado y se le permitía regresar a Quito. Al no obtener una respuesta de Pizarro, Atahualpa terminó ofreciendo el doble de oro a cambio de salvar su vida. Sin embargo, el gobernador no pudo más que escucharlo, pues sabía que la suerte del Inca ya estaba decidida. La noche del sábado 26 de julio de 1533, Atahualpa fue conducido a la plaza de Cajamarca, donde recibiría su condena, morir en la hoguera. Este destino sin duda aterraba al Inca, pues de entre todos los castigos concebibles, el ser quemado significaba la desaparición total de su cuerpo, con lo que perdería la posibilidad de ser honrado y venerado en el otro mundo, al igual que lo había sido su padre, Huayna Cápac. Vicente de Valverde le ofreció al Inca la conmutación de su pena si accedía a recibir el sacramento del bautizo. Atahualpa terminaría accediendo ante la insistencia del fraile, siendo bautizado, con Pizarro como su padrino, asignándosele el nombre de Francisco, aunque algunos cronistas mencionan también el nombre de Juan. Haciendo uso de su última voluntad, el Inca encomendó a sus hijos al gobernador, solicitándole además que su cuerpo fuera trasladado a Quito, a lo que Pizarro accedió. El Inca fue atado a un poste, y poco a poco la cuerda que rodeaba su cuello fue tensada, mientras que Fray Vicente de Valverde recitaba un salmo. Atahualpa, resignado ya a su destino, soportó el castigo impuesto hasta que finalmente su nuca fue partida y sus ojos perdieron toda expresión. Luego de 8 meses de cautiverio, el último inca del Tahuantinsuyo moriría estrangulado bajo la atenta mirada de toda la hueste española y de muchos nativos, que no daban crédito a lo que veían sus ojos. El Hijo del Sol había sido ejecutado. Consumada la condena, el cuerpo del Inca sería parcialmente quemado y depositado en la plaza, para que sirviera de escarmiento a todos aquellos que osaran intentar oponerse a la corona española. Al día siguiente, Atahualpa sería enterrado en la iglesia improvisada en Cajamarca, aunque su cuerpo terminaría por desaparecer. Paradójicamente, Hernando de Soto regresaría a los pocos días para informar que no habían encontrado rastro alguno de un ejército,
solo para enterarse que la sentencia contra Atahualpa ya había sido consumada. De Soto le reclamaría duramente a Pizarro, indicándole que Atahualpa había sido muerto injustificadamente, cuando lo correcto hubiera sido llevarlo a España ante Carlos V, aduciendo además haber sido engañado para alejarlo de Cajamarca. No existen pruebas definitivas en torno a si el Inca ordenó o no un ataque sobre Cajamarca. Sin embargo, muchas fuentes hacen mención de la aparente y excesiva indecisión de Atahualpa, quien intentaba salvar a su imperio, pero temía perder su vida en el proceso. Incluso el propio Calcuchímac mencionaría que, antes de caer en cautiverio, fueron varias las ocasiones en las que recibió órdenes de dirigirse a Cajamarca, solo para terminar regresando sobre su marcha a último momento. Los cronistas también difieren en torno a las verdaderas intenciones del gobernador detrás de la muerte de Atahualpa. Sin embargo, muchos coinciden en que, ya sea por conveniencia, temor a la sanción legal o por sincera simpatía, Pizarro sí intentó salvar la vida del Inca, aunque tuvo que aceptar la pena impuesta a Atahualpa, pues el no hacerlo hubiera puesto en riesgo su empresa. Lo que queda claro es que, con el Inca muerto y concretada la repartición del botín, ya no existían motivos para que los españoles permanecieran en Cajamarca. Había llegado el momento de continuar adentrándose en el Tahuantinsuyo para sellar así su conquista. El camino a seguir era claro. Era hora de marchar hacia la capital del imperio, el Cusco. Muchas gracias por ver la sexta parte de nuestro documental dedicado a la caída del Imperio Inca. Este episodio marca temporalmente el final de nuestro primer proyecto, pero indica también el comienzo de una nueva etapa en la que nos gustaría abordar nuevos temas y pasajes de nuestra historia. Así que ya lo saben, háganos llegar sus propuestas y sugerencias, y recuerden también apoyarnos suscribiéndose al canal y dejándole un like al video. ¡Nos vemos!